Bill Nye the Science Guy. Buenas. Toques. Nos encontramos aquí. Primero que nada, buenas noches, Butlers. Buenas noches, compañeritos. Estamos aquí reunidos una noche más, listos para continuar con nuestro motherfucking libro. Charcos in the Road. O sería In the Path, I don't know. Pero bueno, el punto es que estamos aquí para continuar, ¿no? Estoy emocionado, quiero leer. Pero no sé, también hoy fue un día muy chingón. Estuve jugando el Battle, está muy padre el capítulo 5 en Tumore, pero es jodidamente infernal. Entonces, más que en cierto parte, se me había caído una palomita al suelo. Pero sí, estuvo muy bueno. Y también pasar otros niveles que hace rato quería terminar. Ya me pasé todo el subcapítulo de Legión Congelada en 3 estrellas en Tumore. Fue complicadazo, pero lo logré. Y volviendo al librito, vamos a abrirlo. Mientras lo abrimos y mientras abrimos la aplicación, vamos a hacer una pequeña rememoración. Ok, entonces, lo que vimos la última vez fue que ya habían llegado los morritos aquí a la casa, ¿no? De los señores Bixi. Y se chingó el audio. Entonces, porque metieron un puto anuncio de una pasta de dientes de mierda. De paso hecho con inteligencia artificial, huevón. Qué horrible, o sea, triple cagada a la vez. Pero, entonces estábamos en eso. Y que ya llega, ¿no? Ahí a la casita, todo lo demás. Fuimos desde el momento en el cual a Weeb, al morrito, se lo llevaron a dormir en la otra casa, en la casa de las señoras, güey. Y pues, prácticamente le dijeron, arrodíllate y ponte a rezar, pinche niño, güey. Y se fue como... Pero bueno, después de eso, al día siguiente, ya es el momento en el cual los morritos tienen que ir a su nueva escuela. Y ahorita estábamos conociendo a sus compañeritos y a sus amiguitos de la escuela. Ahí es donde nos quedamos. Entonces vamos a continuar. Un momento, me voy a sentar en mi trono porque estaba hablando y caminando. Pero aquí estoy. Ok. Casi listo. Vamos allá. Capítulo 12. Dinglespease y el recodo de Coffley. En casa de la señora Bixi almorzaron un delicioso cordero estofado que les dejó tan satisfechos que les costó trabajo volver corriendo a la escuela. Whip, como se había decidido, comería al mediodía en la casa de la señora Bixi para no molestar a la señorita Dowbridge. Eso le encantó a Whip, ya que por lo menos disfrutaría de una buena comida al día. Por el camino de Orchley, brincaron de nuevo por los ribazos para esquivar los charcos enormes que se encontraban por su recorrido. ¿Desaparecerían alguna vez?, preguntaba Vi. ¿O es que iban a estar siempre allí como si se tratara de barreras que habría que saltar todos los días? La señora Godval agitó la campana con sus robustas muñecas, anunciando el comienzo de las clases de la tarde. Los niños entraron ruidosamente en las clases atestadas y se apretujaron en los pupitres. Vi comentaba con Dorin Knobloch las excelencias del cordero, pero esta estaba más interesada jugando a la cuna. Con Enid Skinner, la señora Godval le dio unas palmadas. Bueno, niños, se acabó el recreo. Los mayores sacan el libro de lectura número 2 y los pequeños el libro verde de ejercicios. Se produjo entonces como un estallido de disparos al cerrarse las tapas de los pupitres. Cuando miró dentro del suyo, Whip sintió un nudo en la garganta. La caja de cromos estaba... ¡Oh no! ¡Le robaron! La caja de cromos estaba abierta y su contenido desparramado sobre sus libros. Y allí, encima de todo, estaba su cromo especial de la señora Johnson, roto en 1000 pedazos, peor, güey. Lo dejaron sin su herramienta de trabajo, güey. Trató de recomponerlos, pero no había solución. ¿Te pasa algo, Harris?, preguntó la señorita Godval, que observó que era el último en sacar su libro. No, señorita, dijo Whip haciendo un esfuerzo. Las lágrimas pugnaban por aflojar sus ojos, pero estaba decidido a no llorar. En el otro extremo de la clase, ojos de rana y orejas de taxi se reían ostensiblemente tras sus libros. Hijos de puta, Pero niño, ¿por qué dejas tu...
es como yo, güey, es como yo. Mientras yo andaba jugando mi pinche jueguito de apostar, que perdí todo, dejé mi maleta de gogos en el curso, güey. Obviamente me robaron todo, güey. Creo que casi se llevan la maleta si les daban chance. Pero bueno. Al terminar las clases, Joyce permitió a Abby y Whip que se fueran con sus nuevos amigos. Whip iba a cazar topos con Cyril y Arthur al recodo de Coffey, y Bee se había marchado con Doreen y Enid a un escondite que habían encontrado cerca del soto. ¿Qué onda con Joyce? Pobre Joyce, ¿no tiene amigos? Joyce había prometido enviar las postales que les había dado al llegar la señora Goswell. Le había permitido quedarse para escribirlas. Sus ejercicios de redacción en la escuela siempre habían sido buenos, pero nunca había tenido antes la oportunidad de escribir una carta o una postal. ¿Qué diría? Lo que detestaba su nueva vida, pero realmente eso no era cierto, excepto en lo que se refería a la señora Dogbridge. Joyce mordisqueó el mango de su pluma y miró un mapa del Imperio Británico colgado en la pared. Inglaterra parecía en él tan pequeña que daba la impresión de que Wiltshire estaba al lado de Londres, pero ahora no estaba ella para esos pensamientos. Metió la pluma en el tintero de porcelana y comenzó a escribir. Querida mamá, estamos bien y a salvo, no en Bath como pensábamos, sino en un sitio que se llama Devizes, en el campo, y que, según dicen, se encuentra en Wiltshire. Nos han enviado a una aldea que se llama Potley. Estamos al cuidado de un matrimonio, el señor y la señora Bixie, en una granja con vacas, pollos, sembrados, ovejas y otras cosas. La dirección es Botts Farm, Orchley Lane, Potley, Wiltshire. Whip no está con nosotras, pero no te preocupes porque está muy cerca, en casa de la señorita Dogbridge, que es también la dueña de la casa donde estamos Bee y yo. A Joyce se le estaba acabando el espacio para escribir en la postal, así que no podía extenderse mucho más. Eso es todo por ahora. Besos para Freddy y Sidie, y para ti, por supuesto. Bee y Whip te mandan muchos besos. No dejes de escribirnos pronto. Te quiere, Joyce. A la derecha escribió la dirección, en la liebre y los galgos, y el nombre de tío Stanley. Se echó el abrigo sobre los hombros y se apresuró a ir al correo. La señora Bixie le había prometido que si volvía pronto a la casa le enseñaría a hacer pan casero. Bee, Enid y Doreen se encaminaron por el callejón de Sloops, entre la peluquería de Spicer y la casa del viejo Porch. La estrecha callejuela llevaba hasta Mission Hall, detrás de la cual había un talud verde que conducía con una colina llamada a una colina llamada Dinglespie's. Mientras caminaban, Doreen le explicaba a Bee su escondite, al fondo del Dinglespie's. El terreno descendía y allí, oculta en la ladera, había una pequeña finca llamada la Granja del Perro Negro. El viejo señor Critchley, que era el dueño de la granja, se había muerto en enero y el sitio permanecía intacto. Su mujer había muerto 6 meses antes que él, según decía la madre de Doreen, de un ataque al corazón. ¿Qué pasó con los animales?, preguntó Bee. ¿Cómo era? Desaparecieron enseguida, escapados o robados la mayoría de ellos, dijo Doreen. Mi padre tiene un par de esas gallinas. Todo el mundo hizo lo mismo, pero nadie tocó la casa. Resulta misteriosa, susurró Enid. Todo está tal como él lo dejó, incluso su cena sobre la mesa. Doreen prosiguió. Y se puede ver la huella en la cama, donde él estaba cuando palmó. ¿Palmó?, preguntó Bee. Dejó de respirar, se fue al otro barrio, se murió, dijo Enid a modo de ejemplo. Saltaron por una valla rota que se notaba abandonada desde hace tiempo. Bee tuvo que poner cuidado para no engancharse el abrigo en el alambre de espino. ¿Cómo sabéis todo eso? Porque hemos mirado por la ventana, no hemos entrado porque nos tuvo miedo. Bee pudo distinguir al pie de la colina la pequeña casa y los cobertizos de la granja del Perro Negro. ¿Estáis seguros de que no hay nadie ahí?, preguntó un poco temerosa. Nada en absoluto, excepto los fantasmas, claro. Doreen y Enid se rieron de buena gana, y Bee se rió también. Doreen le puso un dedo sobre los labios. Cállate, por si acaso, susurró. Las tres, lenta y silenciosamente, se acercaron a la solitaria casa de una planta. En el recodo de Coffey, Arthur Morgan y Cyril Spicer enseñaban a Whip el arte de cazar topos. Lo primero de todo, buscaron los inconfundibles montones de tierra que hacen los topos mientras horadan la tierra. Arthur abrió el saco que llevaba y sacó una ratonera metálica.
La abrió y la colocó en el suelo, empujándola con el pie hacia el lugar adecuado. Luego se dirigió a otro montón de tierra y repitió la operación. Whip pensaba cómo sería de grande un topo, ya que la maloliente ratonera parecía capaz de atrapar a un pequeño león. Ya está, dijo Arthur Morgan, el topo. Volveremos un poco más tarde para ver qué ha pasado. Ahora te vamos a enseñar las esclusas y el canal. A Whip le encantaba la perspectiva de ver el canal. Se acordaba del muelle de Eagle en Hackney y también de su casa. Cyril Spicer sacó un pedazo grande de caramelo de miel de su bolsillo y partió unos trozos para Whip y Arthur. ¿De dónde has sacado esto?, dijo Whip, que no estaba acostumbrado a aquellos lujos. Lo hace mi madre y es el mejor caramelo que se puede encontrar. Una vez en la feria de Devizes ganó el premio al mejor caramelo de miel del condado. Pruébalo, pues si no, se te pegará en los dientes. Whip mordió el trozo de caramelo y continuó el movimiento que tuvo que imprimir sus mandíbulas a cabo, dejándoselas doloridas, pero lo prefería a tener la boca cerrada. Mucha gente hubiera pensado que eso era una ventaja, pero Whip no. Corría una fresca brisa por el recodo de Coughley, que se dejó sentir en la nariz de Whip, quien tuvo que abrocharse el abrigo, pero le animó un poco al ver que a través de los árboles la luz resplandeciente del sol reflejándose en algunas aguas tranquilas del canal. La alegría de Whip, sin embargo, se esfumó tan pronto como llegaron a la altura de la segunda esclusa. En la orilla del canal vio a Gilbert Budwick, Ojos de Rana. Este y sus dos amigos se habían encaramado en la compuerta de madera y estaban pescando con unas cañas de bambú de fabricación casera. Whip, Cyril y Arthur se ocultaron de su vista. Whip vio 3 bicicletas en el borde de un sembrado, más cerca de ellos que de sus dueños. No tenía ninguna duda de quién había roto su cromo de la señora Johnson, y se le ocurrió devolver a la jugada. Lentamente, arrastrándose sobre su vientre, se fue acercando a las bicicletas. Tenía un plan. Vi, Dorin y Enid llegaron a la ventana de la casa. Dorin se puso de puntillas para mirar adentro. Mira, Vi, este era el dormitorio. Vi atisbó a través de los cristales sucios. Enid y Dorin no habían exagerado. El aspecto de todo aquello era ciertamente extraño. El dormitorio parecía desordenado y se veían los objetos personales del viejo Critchley, fotografías e incluso su destadura postiza en un vaso, al lado de la cama. Pero la cosa más misteriosa de todas era la cama. Se podía ver por las huellas en las ropas de la cama, que había estado echado antes de morirse. En la almohada se notaba incluso el hueco donde había reposado su cabeza. Había una puerta entreabierta en uno de los lados de la casa. Dorin y Enid entraron cuidadosamente. Vi se quedó atrás. Ven, Vi, le animó Dorin. Suponte que viene alguien. Aquí no vive nadie, tonta. Entonces, ¿por qué entráis? Porque queremos enseñarte cómo dejó su casa antes de morirse. Dorin tomó la mano de Vi y las 3 chicas entraron de puntillas en la cocina. Mira, aquí está. Los ojos de Dorin casi se salieron de sus órbitas. Había, desde luego, comida sobre la mesa, pero no era la del viejo Critchley, ya que este había muerto hacía 8 meses y esta comida estaba recién preparada. Debe haber alguien aquí, susurró Dorin. En ese momento, oyeron a alguien que ponía una radio muy fuerte en el cuarto de estar que había al otro lado del vestíbulo. Ni qué decir tiene que ni se pararon a ver quién era. Dorin fue la primera en salir, seguida muy de cerca por Vi y Enid. Las 3 atravesaron el jardín a todo correr, dirigiéndose hacia la valla. La más rápida era Vi, no solo porque era mejor corredora, sino porque al abandonar la cocina vio algo que no habían visto Enid y Dorin. Sobre la silla que había cerca de la estufa de gas se encontraba un uniforme de soldado, y encima de este había... ¡Oh my God! ¡Oh! No lo vieron venir, ni siquiera yo lo vi venir. No lo vi venir, no lo vi venir. Y encima de este había un bastón blanco y unas gafas de ciego. La comida que había sobre la mesa pertenecía al viejo Stupi, el hombre que habían visto en el tren. No me jodas, ese hijo de puta es un vividor. Ok. Whip, mientras tanto, se había deslizado hasta donde estaba tirada la bicicleta de Gilbert Budwick, en la orilla del canal. Era una Hudson nueva y reluciente, y la cartera del sillín estaba al alcance de su mano. Desabrochó con cuidado las hebillas y vio lo que esperaba, una cajita de herramientas. La abrió y sacó la llave inglesa.
Arthur y Cyril observaban todo desde una distancia prudente. Conocían de antiguo a Gilbert Budwick y habían aprendido a evitarle a él y a sus compinches. El padre de Gilbert era un hombretón insolente, cuya voz estentórea y su forma de ser agresiva le habían granjeado la antipatía de sus vecinos. El fanfarrón de Gilbert era como una rama del mismo tronco. Whip destornilló cuidadosamente las tuercas que sujetaban las ruedas de la bicicleta y después, de forma sistemática, soltó la cadena y aflojó todas las piezas, tuercas o tornillos que pudo encontrar. Cyril y Arthur miraban a Whip con admiración. Debe estar loco. ¿Qué está haciendo? Que me registren, si lo sé. En el centro del canal, los ojos de rana de Gilbert estaban fijos en el corcho de su hilo de pescar, que había empezado a girar sobre la superficie del agua. Sus dos acompañantes, uno a cada lado de él, estaban también concentrados en su tarea, así como en mantener el equilibrio sobre la compuerta. Whip siguió arrastrándose mientras le tapaba la hierba crecida. Después, despreocupadamente ya, se incorporó y corrió hacia la compuerta. Desde luego... Desde luego está loco, susurró Cyril a Arthur. Antes de que Gilbert y compañía le vieran, Whip había llegado hasta la palanca que abría las dos mitades de la compuerta. Tiró con todas sus fuerzas de la palanca al tiempo que chirriaron los dientes metálicos del engranaje, y poco a poco comenzaron a separarse las dos mitades de la compuerta. Ojos de Rana y sus amigos miraban fijamente, tan sorprendidos como Cyril y Arthur. Estaban sentados en la mitad de la compuerta cercana a la orilla opuesta y, por tanto, a medida que la separación interior se hacía mayor, se encontraban más aislados. Seguro que no podían alcanzarle. Whip se dirigió hacia las bicicletas, tomó las dos que no había tocado y las soltó por el talud que bajaba hasta el canal. Chocaron contra el bordillo de cemento y dieron un salto enorme antes de caer al agua. Gilbert Budwick agitó un puño hacia Whip. Ya no me acuerdo qué voz les puse, cabrones, así que les voy a poner a todos la misma voz. Ya nos veremos cuando las saquemos, zapatillas. ¿Sí? Gritó Whip. ¿Quién? ¿Tú? Whip tomó la bicicleta de ojos de rana y con grandes espavientos la soltó por el talud. Cuando chocó con el cemento, los ojos de Gilbert se agrandaron aún más. Desde luego, cuando la bicicleta saltó hacia arriba, era una sola pieza. Pero el impacto fue tan fuerte que cuando entró en el agua, eran 20 piezas diferentes. ¿Pesca eso? Ojos de rana, gritó Whip desafiante. Arthur y Cyril se destornillaban de risa. Por si acaso, no asomaban sus cabezas. Después de todo, no les hacía gracia la idea de que Ojos de Rana supiera que también estaban ellos en el ajo, porque sabían que eso no lo olvidaría. Whip empezó a pasearse despreocupadamente, silbando el hombre del paraguas con toda la fuerza de sus pulmones. Ven, Arthur, vamos a ver qué ha pasado con los topos. Wowzer. No, pues qué chévere, ¿no? Qué chingón, güey, qué chingón. A ver, No, tenemos que leer el capítulo 13, No por el capítulo 13, sino por el capítulo 14. Quiero que lo leamos la próxima, pero bueno. Capítulo 13. Las botas. Las semanas siguientes constituyeron para Whip unos días maravillosos, con excursiones y exploraciones por los alrededores. Fueron días de ir a cazar topos o agarrar nidos en el recodo de Coffley, en compañía de Cyril y Arthur. Días de jugar a piratas en el canal o a vaqueros e indios en Oven Bottom. Fueron también días de luchas entre alemanes y franchutes en el viejo puente de cadenas, o más bien entre caballeros y puritanos en la pradera de Cromwell. Y días de jugar a policías y ladrones en la granja del perro negro, sin dejar de estar atentos al viejo Stuppy, el desertor del ejército. En cambio, sus noches eran de pena. La señorita Dowbridge hacía tanto tiempo que había perdido la alegría de vivir que era imposible que pudiera transmitir ninguna a un muchacho. Ella no veía nada bueno. Y para Whip, todo era una nueva aventura. La señorita Ligety era peor, porque la señorita Dowbridge la dominaba y la trataba como una zapatilla vieja. Y ella se desquitaba con Whip. Le obligaba a cenar solo en el comedor, en el extremo de una mesa enorme para 12 cubiertos. La habitación era inhóspita y fría, y aunque la mesa era impresionante y resplandecía la cubertería, la comida era desastrosa y recibida sin ningún entusiasmo. La señorita Ligety solía ponerle delante su plato y permanecía el tiempo justo para bendecir la mesa y decirle qué cuchillo o tenedor tenía que usar.
Luego cerraba la puerta, dejándole comer solo. Alrededor de la mesa había 11 sitios vacíos, y no le hacía gracia imaginarlos ocupados por 11 compañeros fantasmagóricos. Weeb hacía un gesto con la cabeza para ahuyentar aquellas ideas. La comida que le daban estaba fría, era insípida y siempre escasa. Sobre la chimenea apagada había un reloj grande. Su tic-tac parecía oírse más fuerte cuanto más solo estaba Weeb. Si al menos estuviese allí Freddy, a pesar de lo inhóspito de cuando le rodeaba, habría alguien con él para intercambiar alguna sonrisa cuando la cegata señora Ligeti tropezaba con la mesa. Aquello, estando uno solo, no era tan gracioso. Weeb odiaba también a los gatos de la señora Doubridge. Se llamaban Caín y Abel, lo cual resultaba apropiado, ya que, mientras uno era tratado con afecto exagerado, el otro recibía puntapiés con bastante frecuencia. Solía bufar cuando pasaba Weeb a su lado, mirándole con una mirada traicionera y de superioridad que debían haber aprendido de su dueña. Weeb había adquirido la costumbre de repetir cuando tomaba el almuerzo en casa de la señora Bixby, por lo que una cena insípida le preocupaba poco, pero por la noche no podía hacer nada para combatir la soledad de su dormitorio alumbrado por la lámpara de gas. Podía permanecer despierto durante horas pensando en las aventuras y excursiones del día, mientras escuchaba el silbido de la lámpara de gas y miraba los cuadros religiosos. El recuerdo de aquellos ángeles de brazos extendidos y la sensación permanente de frío era algo que le acompañaría durante el resto de su vida. Vi y Joyce tuvieron más suerte. La señora Bixby era agradable y generosa y conocía muchas más recetas de cocina casera de lo que las chicas hubieran podido imaginar. En contraste con el de Weeb, su dormitorio era acogedor y confortable, y en lugar de oraciones al final del día, la señora Bixby les daba un tazón de cacao caliente, que podían saborear durante un largo rato, sin tenerse que ir enseguida a la cama. El señor Bixby frecuentaba el bar George el Dragón, y llegaba tarde, bastante bebido, la mayor parte de las noches y completamente borracho los sábados. Una noche en que estaba más cargado que de costumbre, perdió las llaves del cobertizo donde se guardaba el preciado petróleo de la granja. La señorita Doubridge había recibido un cupo para las 3 granjas que poseía, y se guardaba cuidadosamente en bidones en el cobertizo. Joyce y Vi se rieron a gusto viendo al señor Bixby rebuscar, borracho, entre el barro del corral y de la granja, hasta que encontró la llave. A partir de ese día la llevaba siempre cuidadosamente sujeta a un extremo de la cadena del reloj. Vi había establecido una íntima amistad con Doreen Knobloch, y, como a Weeb le habían enseñado todos los rincones y lugares secretos de Potley, hacían ramos silvestres en los caminos de la señora Goober, de la granja de Frogshitch. Les dejaba retirar huevos del gallinero. Vi se asombraba de que aún estuviesen tibios. Jugaban a Tarzán en la granja de Castleford, donde había un granero con largas sogas de las que se podían colgar y gritar como el rey de la jungla. Jugaban también a los polizones, entre los barriles de cerveza que había en la parte de atrás del bar de George el Dragón, lo que dejaba sus ropas impregnadas de olor a cerveza. La señora Knobloch había tomado también un gran cariño a Vi, y la dejaba estar en su casa hasta tarde, jugando a un montón de juegos familiares y bebiendo tazas de cacao. No resultaba tan agradable como las tertulias en casa de la señora Bixby, pero la compensaba con la presencia de Doreen. A Joyce le autorizaron asistir a un baile en Mission Hall, en beneficio del Fondo de Ayuda de los Refugiados. Lo había organizado la señora Townsend, la mujer del dueño de la funeraria, que se había pasado toda la noche animando a la gente a bailar, al son de un horrible trío traído de Urchel y Marshes. Joyce nunca había ido antes a un baile, y aquello representó para ella una experiencia maravillosa y excitante. Llevó uno de los vestidos que hacía tiempo se le habían quedado estrechos a la señora Bixby. Lo mejor de todo fue que Eric Spicer, el hermano de Cyril, con la cara llena de granitos pero encantador, le había pedido que bailara una sola danza popular. Luego bailaron juntos un vals y cantaron "Mira las pirámides junto al Nilo", la canción de Vera Lynn, y cuya letra conocía Joyce. Incluso Eric se había atrevido a preguntarle si le podía acompañar a casa. Ella le contestó tímidamente que no, aunque, a modo de consuelo, accedió a tomar prestado su paraguas, ya que llovía bastante. Había quedado previamente en reunirse con el señor Bixby a las 10:30 en la puerta de George el Dragón para acompañarla a casa. Cuando llegó, el señor Bixby estaba tan borracho que fue Joyce quien lo acompañó a él a casa. Habían transcurrido 3 semanas y los 3 chicos se habían adaptado a la vida campestre con tanta facilidad que a veces se preguntaban por qué habrían podido dudarlo antes. La señorita Doubridge rara vez abandonaba la casa. El señor Bixby decía que se trataba de una extraña enfermedad nerviosa que, según había leído en la enciclopedia Peer, consistía en
tener miedo a la muchedumbre. Incluso le oficiaban su propio servicio religioso en el salón de su casa, para no tener que ir a Santa María. La señora Ligety acompañaba los cantos religiosos con un pequeño órgano de fuelles, y los dos gatos de la señorita Doubridge, Cain y Abel, completaban la pequeña asamblea. Las dos iban el primer lunes de cada mes a Devices, a visitar a la hermanastra de la señora Doubridge al manicomio. Vamos a visitar a unos parientes en la casa de reposo, decía, pero los chicos sabían que iban al manicomio. Al regreso de una de esas visitas, la señora Doubridge trajo unos regalos inesperados. Llamó a los tres al vestíbulo y allí, cuidadosamente colocados sobre el linoleum, había 3 pares de botas de cuero negro. La señora Doubridge les dijo que agradecieran su generoso regalo, así como también la señora Ligety, que había pedido parte de su tiempo para ir a la tienda de Herbert's, el zapatero, a comprarlos. Vi, como de costumbre, frunció el ceño. Joyce se preguntaba si Eric Spicer le invitaría de nuevo a bailar con aquellas safias botas de patán. Por su parte, Webb estaba encantado con su nuevo calzado. Los clavos metálicos de la suela significaban que podía patinar por lo menos 15 pies en el patio de la escuela, algo que nunca había podido hacer con los zapatos de lona. Al regresar a casa aquella tarde, Webb, Joyce y Vi se encontraron con el inevitable charco que cruzaba el camino de Orchley. En lugar de bordearlo como solían hacer, Webb se metió por en medio del charco con sus botas de cuero nuevas. Joyce y Vi comenzaron a reírse e hicieron lo mismo. Webb empezó a chapotear y Joyce y Vi se rieron aún más, cosa que no deberían haber hecho, porque con ello le incitaban más. Dando un enorme salto, aterrizó unos centímetros de Vi, salpicándola desde los pies hasta la parte superior de las botas. Ella dejó de reírse e hizo lo mismo con Webb, solo que le salpicó hasta el abrigo. En unos segundos los tres saltaban como locos en el charco, igual que si chapotearan en un estanque del parque público. Pronto estuvieron chorreando de la cabeza a los pies y sus botas hechas una pena y empapadas de agua. «Nos la vamos a cargar si nos ve la señora Doubridge», dijo Vi. «No te preocupes», contestó Webb. «Estará echándose su siesta y no nos verá». Webb se equivocaba porque la señorita Doubridge había seguido todo el espectáculo con unos prismáticos que utilizaba a menudo para controlar la entrada de intrusos a Ovenbottom y la granja Bot. Los estaba esperando cuando llegaron a la puerta. «William, quítate las botas en la puerta y vete a la cama inmediatamente». «Si aún es día, señorita. A la cama, inmediatamente». Lo había hecho sin querer, señorita. Lo había hecho sin querer, señorita», dijo Joyce intentando aplacarla. «Cállate, niña. No me vas a decir a mí si lo he hecho queriendo o sin querer. Lo he visto con mis propios ojos». «Pero la culpa también es nuestra, señorita». «Por supuesto que lo es. Y vosotras os vais también inmediatamente a la cama. Ya he dado instrucciones a la señora Bixie para que no os dé de cenar. ¿Está claro?» Webb no se molestó en contestar y se fue derrotado a su habitación. En la casa de los Bixie, Joyce y Vi se quitaron las botas en silencio. Al tiempo que les daba una toalla a la señora Bixie, le sonrió tímidamente, lo que podía interpretarse como un perdón, o casi. Pero, y eso es lo más importante, significaba que, al final, acabarían recibiendo un tazón de sopa caliente. Webb, como de costumbre, no tuvo tanta suerte. Su habitación estaba fría y húmeda como siempre. Sus dientes castañeaban mientras se quitaba las ropas y las dejaba sobre la silla. Se calzó los zapatos de lona, que resultaban mejores y mucho más confortables que aquellas botas que estaba empezando a odiar. Se secó las piernas con unas cortinas que tapaban una pequeña hornacina que había en un rincón de la habitación. Al deslizarse las cortinas sobre los rieles metálicos, chirriaron. Era el típico sonido que daba dentera, y Webb pegó un respingo. Pensó que sería un buen martirio chino amarrar a la señora Ligety y correr y descorrer las cortinas hasta que se volviera loca y tuvieran que llevarla al manicomio. La idea hizo reír a Webb, cuyos dientes dejaron de castañear durante un momento, y entonces se dio cuenta de que en la parte de atrás de la hornacina había una grieta. No es que una grieta fuera algo especial, pues había cientos en aquella casa tan vieja, pero esta era completamente recta y dejaba adivinar un rectángulo de unos 5 pies cuadrados de superficie. Webb se acercó para observarla mejor. Su curiosidad le hizo olvidarse de sus ropas húmedas. Dio unos golpes ligeros al rectángulo y observó que no era yeso, como el resto de la habitación, sino madera contrachapada. Se las arregló para introducir las yemas de los dedos en una parte en la grieta que era más ancha. Sin pensar en la decoración interior de la señorita Doubridge, sacó de un tirón la plancha del contrachapado de la pared, depositándola boca arriba en el linóleo del suelo, lleno de trozos de yeso y de pequeñas astillas de madera. Descubrió entonces algo muy importante. Al irse desvaneciendo la nube de polvo, observó una plancha de contrachapado
que había sido puesta deliberadamente para tapar una puerta pequeña. No tenía pomo, aunque había un agujero que probablemente había servido alguna vez para uno. Su mente empezó a fantasear inmediatamente sobre lo que había en aquel escondite. Cadáveres, un tesoro oculto, té del mercado negro, quizá billetes falsificados de 10 libras. Con gran excitación metió un dedo en el agujero y tiró de la puerta. La puerta se abrió silenciosamente. Lo primero que pensó Weeb es que habría más de un aposento, pues no veía anaqueles ni ganchos, solo oscuridad. De repente oyó a la señora Ligeti fuera de su habitación. «William, ¿estás dormido?», dijo ella con voz plañidera. «No, señorita, aún no». Weeb salió de la hornacina y corrió a las cortinas, ocultó con los pies de los trozos de yeso y las astillas de madera debajo de la cama, y de un salto se metió bajo su edredón de plumas. La mano de la señorita Ligeti hizo girar el pomo de la puerta. «¿Qué has hecho con tus ropas mojadas, muchacho?». «Todo está en orden, señorita, puede pasar». La puerta se abrió un poco más y la señorita Ligeti asomó la cabeza. Weeb no podía ver el resto del cuerpo y le impresionó mucho ver una cabeza sin cuerpo flotando en la oscuridad. El cuello largo, flaco y como de goma de la señorita Ligeti le permitía realizar tales milagros de contorsión. «¿Qué, señorita?». «Perdón, señorita», le corrigió la señora Ligeti. «¿Perdón, señorita?». «¿Qué has hecho con tus ropas mojadas? No te habrás acostado con ellas, ¿verdad?». «No, señorita, tengo puesta la camiseta que no estaba mojada. El resto de la ropa está en la silla». Señaló su ropa y la señora Ligeti entró en la habitación para retirarla. Pasó junto a la cortina que ocultaba la puerta secreta, y Weeb se mordió los labios. La señorita Ligeti recogió la lopa y al volverse pisó algo. Era un trozo de yeso de la pared. «¿Qué es esto?». Weeb se exprimió el cerebro buscando una respuesta. «Esto... yeso, señorita, para el trueque que jugamos en el recreo». Afortunadamente la señorita Ligeti se conformó con su explicación. Colocó el trozo de yeso sobre la cómoda. «No lo dejes en el suelo, por favor. Nunca pongas bajo tu pie algo que no quieres pisar. Es un dicho que deberías recordar siempre». «Sí, señorita, me encantan sus dichos, son muy ocurrentes». «Buenas noches». «Buenas noches, señorita. Siento lo de las botas. Nos hemos merecido que nos las quiten». «Reconocer el pecado es el inicio de la salvación, William. También eso deberías recordarlo siempre». «Sí, señorita. Buenas noches». Nada más cerrarse la puerta, ya estaba Weeb fuera de la cama, en la hornacina. Tomó la caja de cerillas que guardaba en la caja de cromos y encendió una. El resplandor le confirmó que lo que había descubierto no era una alacena, sino un pasadizo. Lentamente avanzó de costado. No era en realidad un pasadizo secreto, puesto que ahora estaba dentro y podía ver una especie de pila de porcelana y unos estantes llenos de orinales y frascos vacíos de todas las clases. Todo estaba cubierto de una espesa capa de polvo y lleno de telarañas. No había duda que nadie había entrado en aquel pasadizo hacía mucho tiempo, probablemente incluso antes de que la señorita Doubridge viviera ahí, si era posible remontarse tanto. Weeb buscó otra salida. «Uy», se quejó cuando se consumió la cerilla y se quemó los dedos. No le agradaba la idea de estar a oscuras. Rebuscó otra cerilla al tiempo que las telarañas le acariciaban el rostro como si fueran dedos de un fantasma amigo. A la luz de la llama pudo ver el otro extremo del pasadizo. Estaba seguro de que tenía que haber otra salida, y en esto oyó unas voces apagadas al otro lado de la pared. Se acercó un poco a esta, y no se equivocó en lo que era. La señorita Doubridge gritaba como de costumbre a la señorita Ligeti, que se disculpaba. A la derecha de la puerta vio Weeb una estrecha escalera de madera. Con cuidado y en silencio bajó de puntillas a la escalera caracol. Al llegar abajo, se encontró con una pared que parecía el final. Palpó una superficie de madera y notó una llave. Hubo un clic y se abrió una puerta hacia adentro. La cerilla de Weeb se apagó con la corriente de aire frío que entró de repente. Él asomó a la luz de la luna. Con gran alegría descubrió que la puerta conducía al campo, junto a la casa Bot, y que estaba completamente oculta por las ramas de la enredadera que cubría el muro. Weeb no podía creer en su suerte. Subió corriendo la estrecha escalera sin necesidad de ninguna luz. Tomó Perdón, gente, no sé, mi lengüita a veces como que se desliza por mi paladar. Tomó el edredón de su cama, se lo echó por encima y volvió al pasadizo. Una vez en el exterior, corrió como un loco, disfrutando de la nueva libertad que acababa de encontrar. Ni siquiera se preocupó de la posibilidad de que la señorita Doubridge le pudiera ver con sus gemelos, aunque ciertamente se hubiera llevado un buen susto al ver un edredón con piernas brincando por el campo. De repente, Weeb se detuvo al oír un ruido, se encaramó al muro de piedra y miró dentro de la finca.
Había dos hombres tratando de capturar unas ovejas en los terrenos de la granja. Whip sonrió tranquilizándose a sí mismo, viendo cómo arremetían con placajes de rugby poco ortodoxos contra las ovejas que balaban asustadas. Su sonrisa se desvaneció cuando uno de los hombres capturó a una oveja más lenta que las demás. De una forma brutal, abrió las piernas del animal y se sentó encima y con una piedra grande empezó a golpear al pobre animal hasta dejarlo sin sentido. Weeb estaba horrorizado y sin pensarlo corrió gritando hacia los dos hombres. Levantando la vista del animal ensangrentado, los dos ladrones de ovejas se incorporaron al ver aquella aparición que corría hacia ellos. No podían ver la cabeza de Weeb, cubierta por el edredón que se movía con el viento como si fuese una capa medieval, pero él la sujetó contra sí y les apuntó con su brazo libre. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso?, dijo el hombre que tenía la piedra en la mano. ¡Es un demonio! ¡Mira! ¡No tiene cabeza! Las piernas cortas y blancas de Weeb asomaban por el edredón, lo cual, junto a la luz engañosa de la luna, le daba un aspecto amenazador. Los dos hombres sabían qué hacer. ¡Es Squill! ¿Quién? ¡El fantasma manco! ¿Un fantasma? Sí, él es el señor Percival Squill. No digas tonterías, esas cosas no existen. ¿Cómo no? ¿No puedes verlo? Prefirieron no averiguarlo, y al acercarse Weeb a 10 metros de ellos, los dos hombres salieron corriendo. Al llegar a la altura de la oveja muerta, se detuvo y se frotó los ojos para ver mejor a los ladrones. Podía equivocarse con la oscuridad, pero le pareció que el segundo hombre se inclinaba hacia adelante mientras se alejaba corriendo. Hijo de puta, exactamente como el viejo malnacido. Viejo malnacido, güey. Ese puto viejo es el villano de este libro, weón. Ese puto viejo es malo. Es malvado. Es malvado. Roba ovejas. Es un desertor, aunque eso es entendible. Se hace pasar por ciego. Y se mete en casa de gente muerta. Es un malito. Es un malito, güey. Es un malito con todas las letras. Pero bueno. Se preguntarán por qué el capítulo 14 me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué habrá sido, gente? ¿Por qué habrá sido? Primero que nada, ya no falta mucho. Tengo que decirlo, ya no falta mucho. Es hasta la página 132 y ya estamos por la página 83. Así que ya no falta demasiado. Pero aún así van a hacer unas cuantas video narraciones más y ya, pues ya se acabó, ¿no? Bueno, el capítulo 14 me llama mucho la atención porque se llama Freddy. Así es, chavos. Freddy es el nuevo personaje jugable de Super Smash. Como lo pueden ver, gente, el morrito sordito ha llegado a escena. Quiero ver qué es lo que va a pasar con él, güey. Porque, a ver, es como literalmente una actualización del juego, güey. Es como literalmente una actualización del juego porque no solo, obviamente, cómo va, qué es lo que pasó con Freddy, ¿no? ¿Qué ocurrió con el pobre chamaco? Si está bien, qué le dijeron, del tema de sus oídos y todo lo demás. Sino también por el hecho de que les va a poder comentar qué es lo que pasó con Violeta, con CD, con Darky, tal vez incluso si lo encontró algo, ¿me entiendes? Va a haber mucho que contar, pero ya lo veremos en cuanto lleguemos a ello el día de mañana. Por el momento, chavos, chicos, eso ha sido todo por esta noche. Qué gran noche. Como saben, fueron 2 capítulos, entonces no hay reflexión. Porque, de nuevo, esto sí se me ocurre mucho, la verdad. Para mañana voy a intentar pensar en una buena, ¿ok? Para mañana sí. Pero eso, espero que les haya gustado mucho y espero que tengan muy buena noche. Muchas gracias.